Daniel es constructor civil, también es profesor él, y trabaja en... mejor que te presentes tú, ¿ah? Pero yo voy a seguir con lo que tengo. Es muy buen alumno, fue muy buen alumno, y ahora es constructor civil, y él hizo una investigación muy buena de un edificio que se construyó al lado de donde él trabaja, y él veía que este edificio se levantaba con una velocidad increíble, y eso gracias al proceso de industrialización. Así que esa fue su memoria de titulación y le pedí que por favor, eso fue el año pasado o a principios de este año, ya no me acuerdo, le pedí que por favor la compartiera con ustedes, porque esto de la industrialización, tanto sobre todo lo que tiene que ver con la edificación, es demasiado importante para poder aportar con nuestro granito de arena a lo que es la productividad y el déficit de vivienda en nuestro país, aunque tiene algunas, como en todo, algunas desventajas. Pero hasta ahora lo único que veo, y la otra vez le comenté a Daniel, era que la gran desventaja era que, digamos, los organismos públicos solamente pagan cuando ya está instalada los distintos paneles o lo que sea, y no lo pagan cuando está en la industria, antes que sea transportado e instalado. Daniel, por favor, puedes comenzar. Yo te estoy viendo allí. Tengo algo negro. ¿Cómo saco eso negro? Parece que fue... Alguien Profesora, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Disculpe. yo lo veo con un rectángulo negro en la parte inferior y no sé qué es. Sí. No sé qué es. Parece que ahí lo removí. Voy a mostrar los participantes. Ahí quedó mejor que la presentación, pero igual tengo el negro. Bueno, comienza mientras yo hurgueteo. Porque ¿sabes qué me pasa? Ya. Que no traje ¿cómo se llama? El cargador de mi computadora, así que por eso ando tan apurada también. Si no, te hubiera dejado esperando un rato. ¿Puedes comenzar, por Sí, favor, Daniel? ya, profesora, muchas gracias. Aprovecho de saludar a todos los compañeros presentes. Mi nombre es Daniel Delgado Menares, constructor civil hoy en día. Pasé por el mismo proceso que ustedes están pasando, que están viviendo. Felicitarlos de antemano antes de comenzar por la decisión que han tomado, que en mi caso ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en otras casas de estudio, pero siento que esta es una de las que mejor apoyo me ha brindado y en donde he logrado conocer a los profesores, y lograr un grado de confianza y de amistad que no he conseguido en ningún otro lado. Así que yo contento con esto, contento de hoy en día ser constructor civil y sigo estudiando, me matriculé en arquitectura en Santiago y sigo persiguiendo mis sueños con tal de ser uno de los grandes profesionales de acá de Chile. Les comento que entre lo que la profesora como me presentó, también soy docente de educación media, de educación superior. Soy de la ciudad de San Felipe. Imparto la carrera de instalaciones sanitarias, las carreras de dibujo técnico, de BIM, que también me imagino que ustedes ya lo han venido conociendo, el desarrollo de proyectos BIM, que mencionando el tema de proyectos, también cuento con una oficina de proyectos dedicada a lo que es arquitectura, en fin. Yo tengo un Bien, café. el tema que les voy a... Profesora, tiene el micrófono encendido. El tema que les voy a presentar, como Yo dijo la tengo otro profesora, diálogo. tiene relación con algo que me llamó la atención, y que tiene que ver con la construcción de un edificio que se hizo en base a un sistema constructivo distinto
al tradicional. En mi experiencia también he participado en proyectos de edificación tradicional, por decirlo de una forma, con hormigón armado, ¿cierto? Edificación en altura, me refiero. Pero este sistema que es innovador dentro de la zona, quizás no tan nuevo en Chile, pero sí acá en el Valle de la Concagua, donde yo vivo, es algo nuevo y tuve la oportunidad de conocer. Y lo planteé como tema para el día de hoy. Así que vamos a comenzar. No sé si alguien me puede confirmar si se ve la presentación o todos la están viendo, nadie la ve. ¿Algún compañero por ahí? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Vale, vale. Ya, comencemos. Bueno, con temas relacionados a la construcción industrializada, suena como algo bien nuevo quizás para algunos. Para mí fue nuevo, pero quizás el concepto, pero ya teníamos nociones de sistemas industrializados, como por ejemplo los sistemas que son pretensados, que hemos logrado ver en vialidad, de repente las pasarelas, o a veces los mismos sistemas de alcantarillado que vienen en módulos, ¿cierto? Para las cámaras de inspección. Eh, También la construcción modular, que también podría ser un tipo de construcción industrializada, en donde se externaliza mucho la mano de obra y en una fábrica se desarrollan los distintos elementos constructivos, por decirlo de alguna forma. Entonces, quizá como concepto no lo conocíamos, pero sí lo podemos relacionar a otras realidades de la industrialización. Una de esas es el hormigón armado. Y yo lo encontré bastante lógico. ¿Por qué no desarrollar un edificio con un sistema que venga todo desde fábrica, o la mayor cantidad de elementos vengan de fábrica, y en obra me dedique a coordinar y a realizar el montaje de los elementos y probablemente realizar algunos elementos constructivos in situ, en hormigón, ¿verdad? Pero no todo el grueso de la obra. Entonces, de ahí parte esta necesidad de industrializar, obviamente también por un concepto de salto tecnológico en lo que es la construcción. Digo que la construcción igual estaba un poquito al debe en cuanto a avances, ¿cierto? Acá en Chile, en comparación quizás a otros países que hay un avance tecnológico, un salto tecnológico bien importante. Así que esto se suma a ese plus, se suma al plus de ir industrializando, de ir modernizando los procesos constructivos. Y siempre cuando buscamos modernizar, nosotros estamos optimizando. Hay un proyecto país, ¿verdad?, de innovar en la construcción. Ya se ha partido con algunos modelos, como yo les había mencionado, lo que son los sistemas BIM, que en realidad apuntan a los sistemas colaborativos, apuntan al cuidado del medio ambiente, apuntan a la reducción de costos, en fin, en optimizar, ¿verdad?, todo lo que es la construcción. Por lo tanto, todo lo que les voy a presentar yo hoy en día es una iniciativa, es un sistema, es un concepto que busca hoy en día la construcción, ¿cierto?, acá en Chile, con tal de buscar, no plantear problemas, sino que plantear una solución real y efectiva en el mundo de la construcción. Por lo mismo, nosotros cuando hablamos de este sistema, de los sistemas constructivos industriales, se busca, ¿cierto?, conseguir una reducción de costos de obra, que es uno de los grandes impactos, por lo que uno analiza en uno de estos sistemas que la reducción es real, la reducción de costos es real, obviamente por una cantidad de factores que se reducen. Externalizamos la mano de obra, va asociado con lo anterior, ya no estamos construyendo in situ, sino que los elementos se construyen en fábrica. Ahora, la profesora mencionó algo importante ahí, que al momento de hacer los estados de pago, te van a pagar lo que está instalado. Ya el avance de obra es lo que está instalado in situ. Independiente que yo haya comprado una cantidad de elementos, eso no valida un grado de avance, ¿ya? Pero digamos que
de cierta medida eso se acomoda mucho a la realidad de hoy. Me permite un mayor avance por lo mismo, por quizás, o entre comillas, puede ser una forma, la rapidez del montaje. Menos contaminación, hay una reducción de escombros, por ejemplo. Incluso si va un poco más allá, estamos viendo una reducción de uso de combustible por los camiones mixer. Hay una menor cantidad de volumen de hormigón que hay que pedir a las plantas y eso se traduce en una reducción de combustible por traslado del material. Me permite una mayor facilidad en las terminaciones y yo creo que es una de las cosas que más se agradece también, sobre todo en algunos remates que quedaban como bien difíciles de resolver en el sistema tradicional. Acá vemos esa ventaja, aunque para el sistema tradicional hay moldajes que permiten, digamos, resolver el tema de las terminaciones, pero esto ya es un gran cambio. Y, por supuesto, un aumento en la productividad. Perfecto. La problemática me la voy a saltar porque creo que ya hemos identificado que hay un déficit en Chile en cuanto a la construcción, hay sistemas que no son eficientes, hay un grave problema en el trabajo colaborativo, pero eso ya se ha venido resolviendo con todos estos avances tecnológicos. Bien, para avanzar, el hormigón industrializado es un hormigón que viene de fábrica, viene en los formatos de los elementos constructivos que podemos tener, por mencionar muros, losas, pilares, vigas invertidas, dependiendo digamos, de la arquitectura que tenga el edificio. Entonces, tomándonos de esos elementos que se van a utilizar, podemos prefabricarlos, podemos industrializarlos, ¿ya? Obviamente sus ventajas ya las podemos identificar, se las he mencionado anteriormente, y si lo comparo con el sistema tradicional, yo creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Estamos hablando de un trabajo con, digamos, con diversas ventajas que incluso superan algunas ventajas de construir con el sistema tradicional, entre las que ya le he mencionado. Como les había mencionado anteriormente, hay distintos elementos. Ahí en la imagen podemos ver el ejemplo de un muro, ya un muro que se llama muro doble, que ahí les voy a mencionar o les voy a mostrar el detalle constructivo de este elemento. Tenemos las losas. Ustedes la ven, se les ve como una losa, pero tiene algo extraño, tiene una diferencia que serían estas pirámides, por decirlo de alguna forma, que están acá, un elemento estructural, ¿verdad? De fierro que tenemos ahí embebido en el hormigón, pero se logra ver una capa de la losa. Tenemos vigas, pilares, entre otros, pero así es la forma, es como la vemos en la realidad, pero que viene desde fábrica. El proyecto que me tocó ver a mí es, o el que me llamó la atención, el que me enganchó, por decirlo de una forma, fue este proyecto Nueva Carrera de una empresa incluso que es nueva, que se llama una constructora Albores, una constructora de Santiago, y este es su primer proyecto, un proyecto con subsidios, pero que impone una nueva forma de construir y fue lo que me llamó la atención. Lo primero que me llamó la atención de esto era el montaje de muros, la forma de montar muros con grupos. Eso dije, esto parece un Lego, esto parece como que estamos construyendo así como cuando hacemos estructuras con cartas prácticamente, eso me llamó la atención. Y después pasando el tiempo vi que estaban montando losas. Yo dije, ya, esto ya es demasiado. Esto tengo que saberlo, tengo que conocerlo. Y por eso me llamó la atención. Y este fue el proyecto que captó mi atención, un proyecto que todavía está ahora en la fase de terminación hoy en día, están haciendo urbanización, pero ya los edificios están en 100% construidos. Este proyecto contaba con 4 torres. Además, otra cosa que me llamó la atención y me di cuenta que esto de alguna forma resuelve todo, pude
ver de las especificaciones técnicas en terreno que también la construcción de los estanques para el agua potable fueron construidos con esta tecnología. El radier fue lo único que se hizo in situ y después los muros del estanque, al igual que el edificio, el radier también se construyó in situ, pero los muros de estanque y losa son con este sistema industrializado. Los proveedores que se utilizaron en esta obra y son los proveedores que, digamos, mayor demanda tienen acá en Chile son Baumax, Ecomundo. Ecomundo fue fue el proveedor, digamos, de las escaleras. Las escaleras no estaban pensadas en este proyecto hacerlas industrializadas, pero por un tema de conseguir mayor avance, mayor rapidez, mejor terminación de las escaleras, se pidieron y se mandaron a hacer a Ecomundo. Baumax es una empresa dedicada a esto de los elementos industriales en hormigón armado y ellos toman el proyecto, fabrican los elementos y los instalan en terreno. Contratos con este tipo de empresa contempla la instalación de los elementos en terreno. Y ya digámosles también que ellos proveen las grúas, todo lo que es la logística de instalación, en fin. Ahora, lo que sí hace la obra es la coordinación para la adquisición de estos elementos. Acá tengo un ejemplo del estanque, mencionando temas arquitectónicos, temas de planos para la fabricación de los elementos. Tengo un estanque a mano izquierda, que es el estanque típico para los proyectos de edificación, con su compartimiento. Ahí, si quieren saber más de estanque, revisar el RIDA, que es un reglamento bien importante para la carrera, para lo que es proyecto sanitario. Y vemos que los muros tienen códigos. Y ese código es el que se coordina para fábrica y también el montaje in situ, al igual que los departamentos. Vemos que están los muros y algunos muros estructurales que se usan para las divisiones interiores, ¿ya? Entonces, así se coordinan. Se le coloca el código y se va coordinando la instalación de estos elementos. Bien, creo que ya me he adelantado un poco. Acá están los elementos que se usaron en esta obra, que son los muros dobles de hormigón, las losas, y vemos también ahí incluso el montaje de una escalera. Esas mismas escaleras son las que se instalaron en el proyecto. Bien, eh, según las especificaciones técnicas, el muro doble son estructuras monolíticas que cumplen con dos caras y el núcleo es vacío. Si logramos ver, voy a ver si puedo hacer zoom. Acá vemos un esquema en donde las caras del muro son estructuras monolíticas de un espesor de 5 centímetros y al final, o sea, y al centro tiene un núcleo, un espacio vacío. Se logra ver las enferraduras. Esas enferraduras son para mantener la separación de ambas caras y la que posteriormente va a recibir, bueno, va a quedar a la vista como viene de muro, pero después al interior de este muro se va a rellenar con hormigón, esto sí de planta, ¿ya? Estos se llaman gityard, es una palabra en inglés, y cumplen la función de separar y mantener la estructura, mantener el muro lo más, digamos, alineado posible, lo más parejo, que no tenga deformaciones. De hecho, acá en la imagen vemos la diferencia del muro que viene de fábrica, que son estas dos caras que estoy señalando ahora, son dos caras que vienen de fábrica, y se nota el núcleo. Ya, ese núcleo es el hormigón que se pide de planta y se produce el vaciado en obra, ¿ya? Con el debido procedimiento de ejecución del hormigón, ¿ya? Pero se nota esa diferencia del hormigón que viene de planta, o sea, del hormigón que viene desde la fábrica de los muros y el hormigón que se llena in situ. Se ve esa alma, ese núcleo. Lo mismo sucede con la losa, salvo que la losa, de hecho voy al tiro a la imagen, fíjense acá que viene una parte de la losa viene desde fábrica y digamos unos 5 centímetros de espesor, que a la vez aquí ya nos damos cuenta que el moldaje pasa a otro plano, ya no necesito moldaje, sino que necesito otros elementos que es para sostener la losa o sostener los muros, mantenerlo alineado.
Pero incluso aquí vemos el esquema completo. Vemos el muro con el hormigón en el núcleo y vemos el hormigón que se depositó in situ, ¿ya? Entonces, así viene desde fábrica y bueno, lo más importante acá es coordinar el montaje. Aquí está una losa sin rellenar. Vemos que está el fondo de losa que vendría siendo el mismo hormigón que viene in situ. Vemos los elementos de enferradura que vienen desde fábrica y posteriormente se debe tejer una segunda capa de enferradura. Acá sí hay un tema con la mano de obra, que tiene que ser mano de obra que, digamos, calificada, por decirlo de alguna forma, o que haya trabajado estos sistemas. Entonces, podríamos llamarle cierta desventaja el tema de la mano de obra en cuanto a los enfierradores, porque los kilos de fierro ya no son los mismos que un edificio que se construye en el sistema tradicional. Son menos kilos, hay que trabajar en espacios más reducidos y hay que conseguir los espesores que vienen por proyecto, ¿verdad? Acá esta losa pertenece a uno de los estanques que se construyeron. Y vemos ahí que se están colocando el conduit para la instalación eléctrica, en fin. Y todo eso sí hay que contemplarlo para el espesor que pide el proyecto. Hay que contemplar las cajas, todo eso en ese pequeño espacio que queda. Entonces podríamos llamar que podría ser una desventaja, pero aún así es una desventaja quizás para una realidad actual, pero capacitando mano de obra ya no sería un problema. Bien, las escaleras no venían de proyecto, pero sí fueron necesarias. No venían especificadas al inicio, pero sí fueron necesarias disponerlas. Así que se pidieron de fábrica y, bueno, no mayor especificación que con su estructura de enferradura, pero ya viene lista, no hay que rellenar nada. Lo único que vienen con los extremos de fierro para poder engancharlo a las losas ¿cierto? Y poder montarlo. Eh, Vamos a la parte de hormigonado. Como les había mencionado, el hormigón, de hecho aquí hay una faena de hormigonado in situ. Estos muros que están acá vienen solamente las dos caras y el núcleo viene vacío. Por lo tanto hay que proceder al vaciado del hormigón. Ahora, el vaciado del hormigón es relativamente un problema si es que yo no lo sé coordinar. El hormigón se debe vaciar, ¿cierto? 70 centímetros por cada hora. Entonces, digamos, los metros lineales que yo tenga que hormigonar, llamándolo de esa forma, tengo que programar un buen volumen, cosa de coordinar o programar un vaciado óptimo, pensando que son 70 centímetros de vaciado por hora. Entonces ahí tengo que ver el recorrido de hormigón, cosa que pasando una hora puedo proceder a la siguiente capa. Entonces voy por capa prácticamente y por cada capa de 70 centímetros tengo que dejar pasar una hora. El hormigón que se utiliza para este sistema o para el vaciado in situ es un hormigón con, digamos, un grado 25, ya un 90% de confianza, pero tiene una característica bien importante que es la de autocompactante. ¿Por qué motivo? Porque el espacio que tengo para poder colocar un vibrador de inmersión es muy reducido. Voy a alterar lo que dice la norma de no tocar las enfierraduras. Por lo tanto, el hormigón tiene que ser autocompactante, 70 centímetros por capa, vuelvo a mencionar. El hormigón tiene que ser muy fluido. De hecho, estamos hablando de un cono invertido, que acá está la muestra de conos. Ustedes conocen el cono de Abraham. El cono de Abraham mide más altura, pero este cono, al ser un cono de Abraham invertido, lo que mide es cuánto se esparce el hormigón al levantar el cono. Y ese cono debe ser de 60 a 70 centímetros. Entonces, un hormigón demasiado fluido. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los moldajes. Fíjense acá que al momento de ir vaciando hay una pérdida. Igual es algo difícil de controlar. Es algo difícil de controlar. Se ve que una lechada va saliendo por entre medio del moldaje. Entonces, siempre cuando se pide el hormigón se pide un ajuste por el volumen que se pierde. Al llegar a la coronación del muro, no se recomienda llegar hasta el tope, ¿ya? Eh, si- o digamos, fijarse mucho en el tope cuando esté hormigonando, porque como es autocompactante, ese hormigón va a tender a bajar, ¿cierto? Entonces ah, hay que esperar ese tiempo y después rematar lo que es la parte superior. Bien, ojo con eso. Y bueno, ahí se ve el esquema y lo que yo le acabo de mencionar, que son los 70 centímetros por capa, ¿verdad? Y el vaciado. Ahí hay un problema.
¿qué pasa si yo deposito el hormigón de una vez hasta la parte superior? Puedo producir una fatiga en la parte inferior de una de las caras, ¿ya? Porque no le doy el tiempo del hormigón a que se acomode, ¿verdad? Entonces hay un volumen que va a tender a ejercer una fuerza y va a ceder. Las losas siguen una especificación similar, la única diferencia del hormigón. Sigue siendo grado 25, pero ya es un cono de Abraham normal, que estamos hablando de un cono de 8 a 10 centímetros. Sí se puede vibrar este hormigón y bueno, ahí queda bien explicado, ¿cierto? Visualmente, de la diferencia del hormigón nuevo al hormigón que viene desde fábrica. Las enferraduras son enferraduras 6342H. Lo único que usa enferradura, por ejemplo, en el caso de un muro, es el tejer el encuentro de muros. Ahí tenemos una disposición vertical entre muros. Entonces, ese tejido que hay entre ellos se debe considerar como enferradura, más la segunda capa que considera la losa. El montaje de estos sistemas tiene que ser, aparte de ser muy coordinado, porque dependemos de una grúa, dependemos de las habilidades del operador, de la persona que está recibiendo en terreno, ¿cierto? De la ploma de los muros, el correcto nivel de la losa, en fin. Entonces hay mucha coordinación de por medio. Pero sí hay ciertas indicaciones. Por ejemplo, en cuanto al hormigonado del muro, para poder colocar una losa posteriormente sobre el muro, debo esperar un tiempo de 24 horas para someter una losa, ¿cierto?, sobre el muro. Ahora, eso podría ser también incluso una ventaja, porque en el sistema tradicional hay que esperar un tiempo para desmoldar, ¿cierto? Acá ya no hablamos de desmoldar, sino que estamos hablando de cuánto tiempo hay que esperar para colocar la losa sobre el muro, y eso es un tiempo de 24 horas. Lo mismo pasa, si yo sobre una losa quiero colocar muros, tengo que esperar un 24 horas, o sea, 24 horas de tiempo para poder disponer de los muros sobre la losa que fue recientemente hormigonada. Y entre losas, ¿cierto? Si voy a montar una losa, por ejemplo, ya la losa inferior la tengo lista, puse los muros y voy a colocar la siguiente losa, la puedo colocar solo si han pasado 5 días de que se hormigó la losa inferior, ¿ya? Entonces igual tiene sus requisitos, bien, por temas estructurales, por temas de comportamiento del material, tiene esos requisitos. Y acá una foto tomada con dron del proceso de losa. Aquí se está, digamos, enfierrando una losa, tejiendo una losa. Aquí hay una losa vacía, y acá hay una losa que ya tiene la enferradura con todo el sistema de instalación conduit, sanitaria, que va, ¿cierto?, contemplada por proyecto. Y vemos incluso que están los antepechos de los de estos balcones, entonces, o sea, perdón, vigas invertidas que tienen los balcones, todos esos elementos los podemos observar ahí. Acá lo mismo, ahí incluso se ve la grúa que se utiliza para poder realizar el montaje de estos muros. Acá se ve incluso el muro como está, como viene desde la fábrica, vienen verticales, ya por un tema de, digamos, de mantener el alineamiento, el plomo del muro se mantienen verticales, ya para no producir pandeos incluso, se mantienen de esa forma, porque si lo dejo de forma horizontal, voy a hacer trabajar el muro, ¿cierto?, a la flexotracción y lo voy a producir un pandeo, ya. Así que de fábrica vienen verticales. Seguimos viendo, como le he mencionado, la losa no usa fondo de losa como moldaje, como se acostumbra a ver, pero sí utiliza este sistema de envigados y alzaprimados. Y en la esquina usa unas escuadras para mantener, ¿cierto?, obviamente la escuadrilla y evitar las contraflechas que se podrían producir en la instalación o en el vaciado del hormigón. Entonces eso también se mantiene. Incluso se mantiene esta forma de poder retirando, ¿cierto?, por cada ciertos pisos puedo ir retirando una cantidad de alza primado. Eso se mantiene respecto al sistema tradicional. Las losas, ahí se ve una división, una junta. Esas vienen, digamos, de fábrica digamos, ¿cómo decirlo? Por parte. Y hay que mantener un alineamiento respecto a la junta. Y además no debe sobrepasar los 2,5 centímetros. De hecho, ahí les voy a mostrar una de las fallas que se produjo al momento de realizar el montaje. Bien, el tiempo de llenado de losa ya se lo mencioné, hay que esperar 1 hora para
digamos, para llenar para parar muros, hay que esperar como 24 horas, perdón, me reparo en eso. 24 horas hay que esperar para poder parar muros sobre una losa y 5 días entre losas se debe esperar. Fíjense que acá hay algo súper importante, que ya evito colocar rebalses al llenado de losa. El mismo muro cumple la función de moldaje para la losa. Entonces ahí también hay un elemento menos que debo considerar al momento de instalarla. Bien, eso ya lo mencioné, el montaje de muros, pues llenado de losa, esperar un tiempo de 24 horas. Sí hay que respetar esto, los muros llevan un empalme, de los muros inferiores al nuevo muro que se va a colocar, lleva un empalme que debo respetar al momento de instalar, el cual tiene que quedar bien trazado. El trazado del muro es importante para evitar problemas de alineamiento. Lo mismo pasa en este caso, ¿cierto? Del montaje. De hecho, aquí lo explico bien. Acá se ve la imagen del empalme que sigue el muro. Obviamente, una vez hormigonada la losa, puedo montar el muro. Hay que respetar en la parte inferior, ¿sí? El muro no va a tope a la losa, sino que va con una separación de 30 a 50 milímetros, con la función de que bajo ese espacio quede también hormigón. Por lo tanto, hay que considerar un moldaje en la parte inferior del muro, para que ese hormigón no se esparza hacia los lados. Y para asegurar una continuidad o, digamos, un amarre entre losa y muro, el muro se llena, ¿cierto?, hasta unos 20 centímetros por la parte bajo la losa, ¿se fijan? Y al hormigono tanto losa como una parte de la coronación del muro. Y acá se ve lo que les decía yo, que este muro tiene una parte más alta con tal de servir de rebalse para la losa, ¿ya? Y ese es el esquema. Está la prelosa, que es la losa que viene de fábrica, el hormigón nuevo que se está depositando en esta losa, y una parte del muro que no se hormigona hasta la coronación, por tema de recibir la losa superior. Bien. Y ahí estamos viendo ya cómo esto va tomando forma, ¿cierto? Vemos la unión de muros, este es el primer piso, se ven los fierros, ¿cierto? Obviamente, como toda estructura, los fierros parten de un diámetro mayor y a medida que va subiendo vamos disminuyendo diámetros. Acá vemos un radier, pero este radier fue hecho in situ. Pero en los fierros, ¿cierto? Digamos, parte inferior hasta la parte superior como sistema tradicional. Ya. Los alzaprimados, como lo había dicho anteriormente, se mantiene esto, los muros mantienen estos elementos diagonales, ya, que son telescópicos para mantener el aplome del muro, los alzaprimados para mantener la losa, y hay una secuencia para ir retirándolo, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de 3 pisos, puedo dejar el 50% de la alzaprima en el piso inferior, y mantengo el 100% de los 2 pisos superiores. Esa es la norma para ir dejando o retirando los alzaprimas. Las instalaciones sanitarias también es un tema. Se dejan las pasadas para el paso de descargas, para tubería de descarga. Ahí se ve incluso que está un paso para tubería de descarga, una bajada vertical, y lo demás se resuelve sobre losa. Ya todo lo que instalaciones se deja un paso para poder ramificarse entre los muros. Bien, entonces, pero acá tenemos otro caso, en donde las tuberías pasan entre losas. También se puede resolver de esa forma. Lo mismo con las instalaciones eléctricas, como podemos ver. Y hay unas fallas sí que se producen en el sistema. Ahora, no todo es maravilla, sí hay unas fallas que se pueden ir resolviendo a medida que se avanza en el proyecto. Por ejemplo, quedan nidos a la vista. ¿Por qué? Porque son estructuras demasiado armadas. A pesar de que el hormigón sea muy fluido, con ese cono que yo les mencioné, igual quedan estas fallas que se resuelven. Lo bueno sí es que no quedan al interior del muro, sino que quedan en los bordes. Por lo tanto, eso se puede resolver con un mortero de reparación estructural para asegurar que esas uniones no vayan a generar problemas a futuro. Y lo otro que se generan en la losa son unas fisuras,
que aquí ya están tapadas, que usan un material que es el Volcafix, ¿ya? Que va sellando esas partes. Y digamos que no es una falla, que no es una falla estructural, pero sí me podría generar una falla en la terminación, ¿ya? Que sería la terminación de losa, que podría asomarse esa grieta, por lo tanto hay que repararla, como le mencionaba. Bien, ya cerrando el tema, yo le agradezco la atención a ustedes, compañeros, compañeras, le agradezco la oportunidad a la profesora. Y el tema que yo les he mencionado, un tema que quizás no es masivo, pero las intenciones yo creo que van para allá. La construcción está buscando un cambio. Yo espero ser parte de ese cambio y espero que ustedes también sean parte de eso. Que vayan, digamos, involucrándose de alguna forma en nuevos sistemas, en nuevas tecnologías, que la verdad nos pueden facilitar el trabajo de nosotros, ya que nuestra labor es muy importante. Así que les dejo ese encargo y nuevamente le agradezco su atención. Cualquier duda, consulta o en lo que yo les pueda ayudar, dejé mi correo acá en el inicio, ya, o cualquier cosa le pueden pedir mis datos a la profesora. Mi correo es ddelgadomenares@gmail.com. Así que muchas gracias. Eso sería mi presentación, profesora. Oye, muchas gracias, Daniel. Siempre tuve muchas ganas de que presentaras esto y encuentro que el grupo acá de chiquillos que están ya en el penúltimo y ahora van a empezar el último semestre y van a ser luego constructores civiles, es mi regalo para ellos porque este tema de la industrialización se está hablando mucho y pocos los están implementando.